Mañana es 20 de junio. Mañana es el Día de la Bandera, uno de los días patrios más importantes que tiene la Argentina. Recordamos a uno de los grandes próceres, grandes héroes, grandes figuras de la historia argentina, como lo fue Manuel Belgrano. Es un día para pensar y repensar la patria, pensar y repensar la Argentina y empezar a creer que hay una Argentina diferente. Una Argentina en la que todos los argentinos tiremos para el mismo lado. Los argentinos que normalmente gobiernan la Argentina no son argentinos de bien, no son argentinos que piensen en la fraternidad, en la solidaridad, en la república o en el republicanismo. Por más que se dicen republicanos y dicen defender el Estado de Derecho y dicen defender las libertades, la mayoría de las personas que gobiernan nuestro país, sí, y me van a decir con el voto popular, y yo no lo niego, no niego que el mismo pueblo se hace daño a sí mismo, pero la realidad es que esas personas, aun cuando tienen discursos de ampliar libertades, la verdad que cada vez restringen más derechos, por lo tanto, restringen más libertades. Hace un tiempito en alguna editorial hablamos de los cipayos y nombramos hasta en un chiste, podíamos contar hasta 20 veces que dije cipayo en la misma editorial. Bueno, me parece que es un, una palabra que define bastante bien a las personas que gobiernan este país en este momento, que hace unos añitos atrás también gobernaban el país y que hace más de 6 años también gobernaban este país. Cipayos porque aún siendo de esta tierra, nacidos en esta tierra, hermanos nuestros, hijos de toda la historia que también nos define a cada uno de los argentinos, decidieron ponerse la camiseta de otros países, de otras empresas, de otros poderes, y decidieron olvidarse de que hay gente que le está pasando muy mal. Patricia Bullrich, por ejemplo, miente descaradamente frente a las cámaras diciendo que tiene planes para... Y para lo único que tiene planes reales es para acortarnos las libertades. Luis Petri, ministro de Defensa, mendocino, más hermano mío todavía de pueblo mendocino, habla de que el ejército debería poder intervenir en conflictos sociales. En un país donde cada vez que el ejército intervino en algo social fue en detrimento del pueblo. Tenemos un ministro de Economía que es empleado de una multinacional y que básicamente le juega la bicicleta financiera cada vez que puede y gana, claramente. Los que perdemos somos nosotros, con dólares y dólares. Y de lo único que hablamos es de los dólares y de lo único que hablamos es de cómo ellos van a reducir la inflación porque es un fenómeno monetario y porque bla, 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 bla. Y cada vez estamos peor. Tenemos un presidente que dice de alguna manera idolatrar a Alberdi, pero se caga hasta en los principios de Alberdi y realmente está necesitado de un abrazo de Donald Trump. Y si hubiera sido presidente mucho antes, hubiera gustosamente abrazado a Margaret Thatcher, gran pirata del mundo, y que realmente le hizo mucho daño a nuestro país. Pero, no sé, extrañamente, la señora más nacionalista, en vez del problema del cipallismo, tiene otros problemas que tienen más que ver con ser amiga de aquellos que le dispararon al pueblo, que asesinaron al pueblo, que privaron al pueblo, que lo metieron preso, que lo desaparecieron y que se animaron a tal punto a desaparecer a 30.000 personas, 30.000 argentinos.
Y ella los defiende. Habla de las víctimas del terrorismo cuando habla de militares que desaparecían personas, y se olvida de hablar de la cantidad de personas que desaparecieron por estar en la agenda de alguien, por vaya a saber qué. Fue amiga de Videla. Eso solo en el poder del gobierno, pero si vamos a los periodistas, tenemos un periodista la semana pasada que que deseó que Cristina Fernández de Kirchner, Argentina, te puede caer mejor, te puede caer peor, se puede haber robado 3 PBI, yo no, pero de ninguna manera me voy a meter en esa discusión. En la discusión que sí me voy a meter es que yo no compararía jamás ni a Cristina Fernández de Kirchner, ni siquiera a Carlos Menem con Jorge Rafael Videla. Y Feynman decidió desear que Cristina se muera cagando como se murió Jorge Rafael Videla. Bueno, hay una gran diferencia entre esas dos personas. O Jonathan Viale diciendo que Cristina debería estar encerrada los 6 años sin ningún tipo de comunicación, eliminando todos los derechos constitucionales. A ver, no importa si el nombre es Cristina o quien fuere. Vivimos en un Estado de Derecho. Y sobre todo, somos argentinos que supuestamente estamos tirando todos para el mismo lado. Y en este odio, en este ping-pong horrible, en esta grieta que se arma y que los medios realmente alientan a esa grieta que no sirve para nada, se olvidan que millones y millones de personas apoyan de un lado y del otro. Millones de personas apoyan a Cristina Fernández de Kirchner y millones de personas apoyan a Javier Milei. ¿Quién está pensando en el conjunto? Solo podemos pensar en que le vaya bien a los que apoyan a Milei. Bueno, realmente no está funcionando. O sea, no sé quién está pensando en mejorarle la vida a las personas que apoyan a Milei. Claramente Javier Milei no lo hace. Claramente Javier Milei no está pensando en mejorarle la vida a millones de personas, solo a un puñado, y que son los amigos del poder de siempre. Y del otro lado pasa más o menos lo mismo, que se hagan responsables, ellos votaron, ahora que se caguen de hambre, que no funciona de esa manera. Esta gran rivalidad nos ha llevado a donde estamos, a tener una política proscrita en la Argentina con la venia del sistema judicial argentino y además un presidente que está a favor de que se eliminen las libertades a cada uno de nosotros. Bueno, claramente la grieta no es el camino, y la grieta es muy vieja. La grieta, desde que la Argentina es Argentina, hay una grieta. Cuando no fueron federales y unitarios, fueron la Unión Cívica Radical contra la Unión Cívica. Cuando no fue la Unión Cívica con la Unión Cívica Radical, fueron la Unión Cívica Radical con la Unión Cívica Radical Intransigente, y cuando no, hasta que apareció el peronismo. Y desde el peronismo y radicalismo, peronismo y esto, peronismo y aquello. ¿Y la grieta en qué nos funcionó? ¿A qué nos llevó la grieta? No nos llevó a ningún lado. Bueno, empecemos a pensar en otra cosa. Empecemos a pensar en un proyecto de país donde todos estemos incluidos, todos adentro, ninguno afuera. Si no podemos hacer eso, la verdad que seguir festejando los feriados, comiéndonos un locro el 20 de junio, el 9 de julio, el 25 de mayo, festejando la patria, cantando el himno e inflándonos el pecho por un patriotismo muy extraño. Algunos que confunden patriotismo con patrioterismo y todo se va a la mierda. No sirve de nada si no pensamos en que la Argentina puede ser un país en el que los argentinos viven mejor. Hay que salir a la calle y hay que buscar y hay que hacer y hay que realmente exigir que las cosas sean para mejor. Esto es Sala de Espera. Esto fue la editorial de Sala de Espera. Ya venimos. Vas a pagar eso. Mi segunda frase favorita de Disney
tiene que ver con el Rey León y básicamente dura 1 hora y media más o menos la frase. Vean el Rey León, no sean boludos, la pueden ver live